Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos en la cuarta y última sesión de grabación. Nuestro curso se cierra el 30 de junio, pero ustedes, los aprendices, tienen plazo para entregar las evidencias hasta el 29 en la madrugada, ya que ese día es que se termina la cuarta semana de estudio. Eh, Me tomé el trabajo de mandar correos de todas las actividades que tenían que corregir, porque al parecer no leen los comentarios o la retroalimentación de las evidencias. Entonces, si usted manda una evidencia, tiene que estar pendiente a esa retroalimentación. Y como veo de que muchos no han corregido, entonces me tomé el trabajo de mirar cada una de las evidencias que lógicamente tienen una calificación mala y mandarles por correo lo que tenían que corregir. Espero que los que estén conectados sí hayan leído los correos y hayan hecho caso y hayan eh, hecho las correcciones y hayan vuelto a mandar las evidencias. ¿Ya? También noto de que como que no leen los correos, ya que mandé las fórmulas del primer punto de la actividad 2, mandé las fórmulas del primer punto de la actividad 3 y me mandaron muchas actividades eh, mal desarrolladas en ese primer punto. Entonces me tomé ese trabajo y sin embargo, como que no leen, no sé. Ahorita, el día de ayer, también les volví a mandar ahora todos los documentos de esta semana y ahí va un documento en Word donde están, digamos, las fórmulas paso a paso para desarrollar los puntos de cálculo de esta semana. ¿Ya? Entonces, empecemos con lo que hay que hacer esta semana. Les recuerdo que todo lo encuentran aquí en contenido del curso. Proyecto, actividad 4. Bueno, en esta semana también hay una evaluación como se hizo en la primera semana. Entonces, son tres actividades que hay que hacer. ¿Dónde encontramos qué es lo que hay que hacer? En nuestra guía de aprendizaje. Entonces, me voy en la guía a la parte de formulación de actividades. ¿Ya? Entonces, tenemos el foro temático que se llama elementos electrónicos, pero no se trata de copiar qué es un elemento electrónico, ¿ya? Se trata de decir, porque aquí lo dice, compartas con sus compañeros las diferencias que usted puede establecer entre un elemento electrónico pasivo y uno activo. Entonces, sí, tiene que investigar qué es un elemento electrónico, pero no va a contestar en el foro que es un elemento electrónico, sino cuáles son las diferencias que usted puede establecer entre un elemento electrónico pasivo y uno activo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que contestar en el foro de esta semana. Por favor, aunque aquí dice retroalimentar mínimo dos compañeros,
desde la semana pasada es de que no lo hagan, simplemente participen con su aporte y ya. Y otra actividad, la evaluación, circuitos eléctricos industriales. ¿Ya? La ventaja es que nada más son dos preguntas. Ahorita vemos cuáles son las dos preguntas. ¿Ya? Y el taller. El taller tiene 4 puntos. Aquí está el primero. Hay que hallar todas estas cuestiones que dicen aquí de este circuito. Ahorita miramos el material de estudio. ¿Ya? Aquí solamente hay que hallar la potencia en este resistor R4. ¿Ya? Entonces son fórmulas que hay que hacer. Deben ver un video. Aquí está la dirección del video. Y en base al video contestar estas preguntas. Y después ahí, en el cuarto punto, hay dos incisos que simplemente es calcular la intensidad de corriente. Entonces, ahí nos dan dos parámetros y, y calculan eso. Entonces, 4 puntos que hay que hacer en el taller. Pero entonces veamos el material de formación. ¿Ves? Unidad 4, circuitos eléctricos industriales. El contenido, la presentación. Dice, con la presente unidad de estudios se da fin al formación, generación, transformación y uso de la energía eléctrica. Así entonces, para culminar este proceso exitosamente, en este material usted estudiará la definición de circuito eléctrico, su clasificación según su conexión y unas leyes más importantes y fundamentales para la resolución de circuitos eléctricos, la ley de Ohm. Por medio de la ley de Ohm se permite calcular la potencia del circuito, la resistencia del mismo, la corriente y el voltaje. Y nos recomiendan este video. ¿Ya? ¿Qué es un circuito eléctrico? ¿Ya? Después de haber estudiado distintas fuentes de generación de energía eléctrica, la conversión de dicha energía es un adaptable para y haber establecido qué tanta potencia gastan cada uno de ellos. A continuación se estudiarán los diferentes tipos de circuitos eléctricos, pues la gran mayoría de instalaciones, tanto domésticas como industriales, presentan circuitos en paralelo o en serie. Por ejemplo, una lámpara, una lavadora, el televisor u otros, siendo cada uno de dichos aparatos una resistencia que se va conectando en paralelo en un circuito a medida que se va encendiendo. Entonces, esto es una conexión típica que podemos tener en nuestra casa. Bueno, este material parece que viene de Europa, que utiliza 220, aunque en muchas regiones del país 20, pero la mayoría de nuestra casa trabaja 110, ¿ya? Entonces, usted conecta el foco de la sala, de los cuartos, usted conecta la plancha a un enchufe, usted conecta, digamos, su computador a un enchufe, y en realidad todos esos aparatos van a estar en paralelo, porque todos se conectan a las dos líneas de 110 voltios. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Dice que es el conjunto de elementos conectados entre sí que permiten el paso de la energía eléctrica. Los componentes eléctricos que forman los circuitos son, entre otros, resistencias, condensadores, fuentes de tensión, fuentes de corriente. Cada uno de estos componentes se puede representar gráficamente, lo que se conoce como símbolo eléctrico,
para conformar un esquema eléctrico, como se muestra a continuación. Entonces, aquí está el nombre del componente, el símbolo y las unidades en que se mide, ¿ya? Entonces, si usted mira este diagrama por primera vez, usted de pronto no va a conocer o no va a saber qué es este rectángulo que tengo aquí, ¿ya? Pero si miramos nuestra tablita que tengo aquí, vemos de que ese rectángulo representa lo que es una resistencia, ¿ya? Y que esa resistencia se mide en ohmios. Eh, queda, queda por decir de que todos los aparatos eléctricos y electrónicos tienen una resistencia interna. Entonces, esta resistencia que tengo aquí me puede estar representando el foco, ¿ya? Que veíamos en el circuito anterior, ¿ya? Ya que los focos tienen una resistencia. O esta misma resistencia que tengo aquí me puede estar representando la plancha, ya que la plancha también tiene su resistencia. Entonces, los, los símbolos eléctricos se usan para representar los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿ya? Entonces, otro símbolo o otro componente electrónico es el condensador. Ahora, si ustedes recuerdan, la semana pasada en el foro decía cómo corregir el factor de potencia. Y muchos contestaban o contestaron adecuadamente que con un banco de condensadores. Entonces, este es el símbolo para representar ese capacitor o ese condensador o ese banco de capacitores del que se habló en el foro de la semana pasada. Ahora, ¿en qué se mide el condensador? En faradios. Otro componente electrónico es la bobina, y ahí tenemos el símbolo de la bobina. Y las unidades, aquí falta una N, se llama henrios, no herios, sino henrios, y falta una N, ¿no? Tenemos la fuente de corriente de tensión continua. Esta fuente me representa las baterías, las pilas, las baterías de los celulares. Ese tipo de pilas se representan con este símbolo, ¿ya? Y se mide en voltios. Y poco usada, pero que, que sí existe, son las fuentes de corriente, ¿ya? Normalmente uno hace los circuitos eléctricos es con fuentes de tensión, pero existen las fuentes de corriente y aquí vemos el símbolo y su unidad es el amperio. Entonces, basándonos en los símbolos, puedo ver de que en mi circuito hay dos fuentes de tensión continua, la de 10 voltios, 24 voltios, 1, 2, 3, 4 resistencias y una fuente de corriente. Ahora, las resistencias tienen diferentes valores. Por ejemplo, aquí esta dice que es de 330 y este símbolo que tengo aquí, que es la letra griega omega, me representa los ohmios. Entonces quiere decir que este es 330 ohmios, ¿ya? Aquí voy a tratar de ampliar la pantalla. Esta de aquí abajo dice un K ohmios. Ya sabemos que la letra griega omega es ohmio. Esta K me representa 1000. Entonces, este resistor de aquí, su valor será 1000 ohmios, ¿ya?
Esta de aquí dice solamente 10 ohmios, no hay problema. Y esta de acá tiene una M. La M me representa 1.000.000. En este caso, el valor de este resistor es de 10 millones de ohmios. ¿Ya? Cositas a tener en cuenta en el circuito, lo dice aquí. Los puntos gruesos negros, estos de aquí, señalan puntos de unión o conexión entre cables. Los cruces de cables no implican una conexión, sino indican, si no se indican con un punto negro. ¿Ya? Entonces, sí, digamos, circuitos eléctricos, dice, componentes. Aparte de los anteriores, existen otros elementos que hacen parte de un circuito eléctrico. Están los generadores, elementos que generan energía eléctrica a partir de otras formas de energía. Ejemplo, pilas, baterías, dinamos, alternadores, entre otros. Los receptores, elementos que consumen la energía eléctrica y la transforman en otras fuentes de energía o formas de energía. Calórica, lumínica, rotativa, sonora. Ejemplos, lámparas, timbres, motores, resistencias, radiadores, entre otros. Entonces vean de que tengo elementos o componentes que generan, ¿ya? Y tengo componentes que reciben. También tengo componentes o elementos de maniobra que se encargan de abrir o cerrar a voluntad un circuito, como los interruptores. Usted mueve el interruptor, prendió el foco, quiere decir que cerró el circuito para que circulara la corriente. Si usted mueve el interruptor y se apaga el foco, entonces abrió el circuito y dejó de circular la corriente eléctrica por ese circuito. Pero esto lo hacen de forma permanente, o sea, usted no tiene que sostener el interruptor para que esté encendido o apagado. Usted movió el interruptor, prendió o apagó. Existen los pulsadores que también abren o cierran un circuito, pero mientras están presionados. ¿Ya? Los hay normalmente abiertos y normalmente cerrados. Normalmente abiertos significa que están abiertos y cuando usted pulsa o presiona, cierra el circuito. Cuando usted suelta, él vuelve a su posición normal y el circuito se abre. Y los que están normalmente cerrados eh, están, digamos, circulando la corriente y cuando usted presiona, usted abre el circuito y deja de circular corriente. Y cuando usted suelta, vuelve a su posición de principio, cierra el circuito y sigue circulando la corriente. ¿Ya? Están los conmutadores. Controlan dos o más circuitos desde un mismo punto. Por ejemplo, cuando en una vivienda se desea encender una lámpara desde dos puntos diferentes. Esto se ve bastante en las escaleras. Usted va a comenzar a subir las escaleras, tiene un interruptor para prender el foco y cuando sube hay un interruptor arriba para apagar el foco, ¿ya? Entonces, porque sería tener un solo interruptor, entonces usted prendió para subir, pero le tocaría bajar para apagar y vuelve a quedar oscura. Entonces, tenemos ese sistema, sobre todo en las escaleras. Otros componentes electrónicos están los de protección, ¿ya? En este caso son los fusibles, ¿ya? Se encargan de proteger el circuito eléctrico contra cortocircuitos y sobrecargas. Ejemplos, fusibles, diferenciales, magnetotérmicos, entre otros. Entonces, el fusible es un alambrito
delgado que viene especificado para aguantar X cantidad de corriente, y cuando el circuito pide más corriente, porque de pronto puede haber un corto, entonces el exceso de corriente que va a pedir, por ejemplo, digamos que el fusible viene para 1 amperio, ¿ya? Y el circuito comienza a consumir 1,5 amperios por un corto. Entonces ese exceso de corriente va a hacer que ese alambre se rompa, ¿ya? Para evitar un daño mayor en el circuito, ¿ya? Eh, este tipo de protección también tenemos en la casa, que es lo que conocemos como braid. Los braid vienen para una cantidad bastante elevada de corriente, digamos 20 amperios, por ejemplo. Y esos 20 amperios manejan, digamos, los tomacorrientes de su casa. Entonces, usted va a tener un límite de corriente en los tomacorrientes. O sea, usted va a poder conectar, digamos, la nevera, la plancha, pero varios aparatos al mismo tiempo que consuman hasta 20 amperios. Si usted llega a conectar un aparato extra, va a haber un mayor consumo de corriente, y ese break, como nada más resiste 20 amperios, si usted llega a conectar varios aparatos que consuman, digamos, 22, ese break se va a apagar para evitar un daño en su vivienda. Y tenemos otros componentes que se llaman conductores, ¿ya? Que une todos los elementos del circuito y permite el paso de la corriente. Estos suelen ser de cobre, ¿ya? Este documento es bastante larguito, tiene 37 hojas, ¿ya? Es el más largo que hay. Y aquí tenemos la representación gráfica de varios elementos. Digamos, el interruptor, que ya lo vimos, aquí vemos, se representa. El conmutador, que es un interruptor pero tiene dos posiciones. El pulsador, ahí vemos, digamos, el elemento que se presiona. La bombilla o el foco, la pila, el motor, ¿ya? Yo puedo tener entonces circuitos series, circuitos paralelos, circuitos mixtos. Entonces, ¿qué es un circuito serie? Son elementos conectados uno a continuación del otro en la línea eléctrica, de tal forma que la corriente que atraviesa el primero de ellos es la misma que atraviesa el último. Explore un ejemplo del circuito en serie en la siguiente animación. Entonces ahí les dan cómo es que se llama la dirección, pero esto creo que es flash. Esto creo que no funciona, porque este es flash. Vamos a ver. No, eso no funciona. Acuérdense que el flash player dejó de funcionar. Bueno, entonces, aquí vemos la forma pictórica, ¿ya? La batería, el interruptor, los dos bombillos, y aquí lo vemos en forma esquemática, con los símbolos, el cual se representa, ¿ya? La batería, los dos focos, el interruptor, ¿ya? Entonces, es serie porque la corriente solamente tiene un camino para seguir en el circuito. Digamos, sale del polo negativo de la batería, atraviesa el primer elemento, atraviesa el segundo, lógicamente estando el interruptor cerrado, ¿ya? Y llega al positivo de la batería, ¿ya? Entonces, serie porque tiene un solo camino para recorrer. ¿Qué hay que tener en cuenta en un circuito serie? Que el voltaje no es el mismo en cada punto del circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Que este voltaje
de la batería se va a repartir en los elementos que tenga en serie. En este caso tengo dos elementos, significa que el voltaje de la batería, digamos, partiendo de que sea 9 voltios, suponiendo, entonces aquí va a haber, por ejemplo, 6 voltios, por ejemplo, y acá en este otro elemento deberá haber 3 voltios. O sea, los 9 voltios se reparten en los elementos que tenga el circuito, ¿ya? O, por decir algo, 9 voltios, aquí, a ver, 2 voltios y acá 7 voltios, ¿ya? La intensidad, o sea, que es la corriente que circula en el circuito, siempre es la misma, porque tiene un solo camino. Y la tensión total se reparte entre los diferentes receptores, bueno, lo que estaba explicando. Y bueno, nos dan un video, que eso sí debe funcionar el video, ¿ya? Tengo el circuito paralelo, ¿ya? Dice que en este tipo de circuito los receptores se conectan de forma independiente entre dos puntos determinados del circuito, ¿ya? Entonces, digamos, un elemento normalmente tiene dos terminales, ¿ya? Entonces, la batería tiene dos terminales, el foco tiene dos terminales. ¿Cómo sé que está en paralelo? Porque los dos terminales del foco están conectados a los dos terminales de la batería. ¿Ya? Me devuelvo al primer circuito. Por ejemplo, este terminal de este foco está conectado al terminal de la batería, pero este terminal de este foco no está conectado a la batería, está conectado es a otro terminal del otro foco. Entonces, este foco no está en paralelo con la batería, ¿sí? En cambio aquí sí, ¿ya? Lógicamente estando el interruptor cerrado, ¿ya? Este terminal se conecta al positivo y el terminal de abajo se conecta al negativo. Entonces sí puedo decir que el foco está conectado en paralelo con la batería. Y notamos que el otro foco también se une al positivo de la batería y se une al negativo de la batería. Entonces, puedo decir que todo el circuito está en paralelo. Importante aquí, el voltaje en cada punto del circuito es el mismo. Claro, porque está en paralelo, ¿ya? O sea, si yo mido el voltaje de la batería, si mido el voltaje del foco, va a ser el mismo de la batería. Si mido este voltaje del foco, va a ser el mismo de la batería. La corriente en cada punto del, la corriente en cada punto del circuito eléctrico no es la misma. La tensión en cada receptor es la misma. Entonces, la corriente, digamos, sale del negativo de la batería, lógicamente estando el interruptor cerrado, y al llegar a este punto, él ve dos caminos, ¿sí? Entonces, una parte de esa corriente va a desviarse por aquí y la otra parte de la corriente va a coger el otro camino. Esa es otra forma de saber de que este circuito no está serie. ¿Por qué? Porque la corriente va a tener varios caminos para dividirse. Entonces, cuando llegan a este punto, la corriente que viene por aquí y la corriente por aquí se vuelven a unir y llegan al positivo de la batería. Y aquí nos dejan otro video para ampliar el tema. Y tenemos el circuito mixto, donde tengo resistores o componentes en serie y componentes en paralelo, ¿ya? Entonces, en este circuito de arriba, tengo que R1 y R2 están en paralelo porque sus dos terminales están unidos. O sea, este terminal de R2 con este terminal de R1 y el otro terminal de R2 con el otro terminal de R1 están unidos, entonces están en paralelo. R3 y R4 también están en paralelo.
¿ya? En el otro circuito tengo que, bueno, y el conjunto o el grupo de R1 con R2 y el grupo de R3 y R4 estarían en serie, ¿ya? Ahora aquí nos cambian el circuito y veo de que R1 y R3 están en serie, porque la corriente por R1 y R3 es la misma, tiene un solo camino. R2 y R4 están en serie, porque la corriente por R2 y R4 tiene un solo camino. Y el conjunto de R1 y R3 y el conjunto de R2 y R4 estarían en paralelo, ¿ya? En el tercer circuito, R1 y R3 están en serie. El conjunto de R1 y R3 con R2 estarían en paralelo y el conjunto de este estaría en serie con R4. Entonces hay que tener visión para ver qué está en paralelo, qué está en serie, para comenzar a resolver el circuito, ¿ya? En este tipo de circuitos se conectan los elementos tanto en serie como en paralelo. Analice el siguiente ejemplo. Entonces, veo el positivo, el interruptor, este, este foco de aquí, este foco de aquí y este foco de acá. Dice que los bombillos 2 y 3 están conectados paralelo. 2 y 3. ¿Sí? Y a la vez, los dos en serie con la primera. Lo más relevante que usted debe saber en cuanto a este tipo de circuito es que al momento de resolverle tiene que hacerlo por partes. En primer lugar, se resuelven los elementos que están en paralelo y luego los que están en serie. Y nos vamos para la ley de Ohm. De Ohm es una ley fundamental tanto en electricidad como en electrónica, ¿ya? Esta ley considera fundamental para resolver matemáticamente circuitos. Fue develada por el físico alemán Georg Simon Ohm, quien encontró la relación existente entre las tres magnitudes fundamentales de un circuito eléctrico: el voltaje, la corriente y la resistencia, considerando esta relación de la siguiente forma. Corriente, que se representa con la letra I, es igual al voltaje, que se representa con la letra B, sobre la resistencia, que se representa con la letra R. Lo anterior significa que la intensidad que recorre un circuito es directamente proporcional a la tensión de la fuente de alimentación e inversamente proporcional a la resistencia en dicho circuito. En otras palabras, si usted aumenta el voltaje, va a aumentar la corriente. Si usted disminuye el voltaje, va a disminuir la corriente. Si usted aumenta la resistencia, va a disminuir la corriente. Y si usted disminuye la resistencia, va a aumentar la corriente. Importante, cuando se resuelven problemas de la ley de Ohm, se debe saber despejar cada una de las variables de cuál sea la incógnita preguntada. El siguiente gráfico explica en detalle dichas operaciones. Tape la variable que desea despejar y si las que le quedan a vista están en la misma altura, ponga entre ellas un signo de multiplicar. Y quedan una sobre otra, ponga un signo de dividir. Entonces, esta es la ley de Ohm, voltaje y R, corriente, resistencia. Entonces me dicen que si tapo el voltaje, me quedan en la misma línea, entonces I por R. Entonces voltaje va a ser igual a I por R. Si tapo la I, si tapo la I aquí, entonces me queda B sobre R. Entonces, corriente es igual al voltaje sobre resistencia. Y si tapo la R,
me queda VI, V arriba y abajo. Entonces resistencia es igual al voltaje sobre corriente. ¿Ya? Y un video para ampliar el... Entonces vamos con los ejercicios prácticos. Dice, un circuito eléctrico está formado por una pila de petaca de 4.5 voltios. ¿Ya? Una bombilla que tiene una resistencia de 90 ohmios, un interruptor y los cables necesarios para unir todos ellos. Se pide una representación gráfica del circuito y que se calcule la intensidad de corriente que circulará cada vez que cerremos el interruptor. Entonces, los datos, voltaje igual a 4,5, ¿ya? La resistencia, 90. Entonces, como piden la corriente, I es igual a voltaje sobre resistencia, 4,5 sobre 90, y eso da igual a 0,05 amperios. Eso lo podemos expresar como 50 miliamperios. ¿Ya? Ejemplo 2. Entonces, simplemente aplicar la ley de Ohm, la formulita. En un circuito con una resistencia y una pila de 20 voltios, circula una corriente de 0,2 amperios. Calcular el valor de dicha resistencia. Entonces, aquí nos dan es voltaje y corriente. Entonces, tengo que averiguar resistencia. Entonces, dice que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. El voltaje es 20 voltios, la corriente es 0,2. Entonces, si divido 20 entre 0,2, la resistencia será 100 ohmios. ¿Ya? Y ahora en el ejemplo 3, calcule cuál será la tensión que suministra una pila sabiendo que al conectarla a un circuito en que hay una resistencia de 45 ohmios, la intensidad es de 0,1. ¿Ya? Entonces tengo que averiguar voltaje. Voltaje es igual a I por R y 0,1, R 45 ohmios. Entonces eso me da un voltaje de 4,5 voltios. Entonces vemos los tres tipos de despeje o de resolución de la ley de Ohm. Dependiendo los datos que me den, así voy a emplear las fórmulas respectivas. En un circuito serie, para calcular ya sea la corriente o el voltaje de un circuito con cargas en serie, primero se suman todas las cargas o resistencias para formar una resistencia total o equivalente. Y a partir de ahí calcular las demás variables mediante la ley de Ohm. Por lo tanto, la resistencia total de un circuito serie se calcula de la siguiente manera. R total igual a R1 más R2 más todos los resistores que estén en el circuito. ¿Ya? Ejemplo, calcular la corriente total que circula en el siguiente circuito con cargas en serie, considerando que la fuente es de 90 voltios. Entonces, tengo un resistor de 10, uno de 5, uno de 2, uno de 5 y uno de 20. Entonces, el primer paso, sumar todos los resistores. Entonces, 10 más 5 más 2 más 5 más 20. Eso da 45 voltios. Segundo, como nos piden calcular la corriente, ¿verdad? Corriente total. Y ya yo sé que corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces la corriente va a ser 90 voltios sobre la resistencia total. Entonces 90 entre 45, la corriente es 2 amperios. Así de fácil se hacen las cosas. ¿Eh? Ahora, en un circuito serie no solamente tengo los resistores en serie, puedo tener las baterías en serie. ¿Ya? Como vemos, ejemplo. Entonces dice, las fuentes de voltaje también pueden colocarse. Por lo tanto, el voltaje total
circuito donde existen dos o más fuentes en serie es la suma de los voltajes individuales de cada fuente. Cuando las polaridades de las fuentes se encuentran hacia la misma dirección, su voltaje se suma. Cuando sus polaridades se encuentran en direcciones opuestas, se restan. Entonces tenemos el ejemplo. Calcular la corriente aportada por las dos fuentes en serie. Tengo 12 voltios y 5 voltios. Pero ¿qué dicen aquí? Cuando las polaridades se encuentran hacia la misma dirección, su voltaje se suma. Entonces yo veo negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces las polaridades van en la misma dirección. ¿Sí? Entonces se suma. Entonces dice, primero, se debe obtener el voltaje total del circuito, lo cual se debe sumar o restar. Por la disposición de las fuentes de DC se puede deducir que está sumando, ya que sus polaridades apuntan hacia la misma dirección. La parte positiva apunta hacia arriba y la negativa hacia abajo. Otra forma de saberlo es observando las partes donde se unen las dos fuentes. Si tienen polaridades distintas en la unión, se suman. Si son polaridades iguales, se restan. Entonces, aquí donde se unen, las polaridades son distintas. Arriba negativo, abajo positivo. Son distintas, entonces debo sumar. Por lo tanto, bueno, tenemos que sumar 12 más 5, 17 voltios. Ahora, como me están pidiendo la corriente, ¿verdad? Entonces va a ser el voltaje total sobre la resistencia. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta aquí, en este circuito? De que aquí es un K ohmio, ¿sí? Entonces, esto es 1000, ¿ya? Entonces, cuando yo vaya a dividir, voy a dividir 17 entre 1000, no entre 1, ¿sí? Si divido 17 entre 1, me da 17 amperios. Pero como voy a dividir 17 entre 1000, me va a dar 17 miliamperios o 0,017 amperios. Entonces, ojo a las letras que traen los resistores. Si es K, debo pasarlo a 1000. O sea, el número que tengo aquí lo debo multiplicar por 1000. Bueno, aquí vemos un ejemplo de la recta de la fuente. Entonces veo de que aquí en la unión de las fuentes hay negativo, ¿ya? Aquí se van a restar, pero aquí me están preguntando por la resistencia. Lógicamente me están dando el valor de la corriente, que dice que es 2,5. Entonces, lo primero sería restar, ¿ya? 25 menos 5 me da 20 voltios. Ahora, como me piden resistencia, la resistencia sería el voltaje total sobre la corriente, que da 2,5. Entonces, 20 entre 2,5, eso da 8. ¿No? Entonces, aquí vemos otro ejemplo. Aquí veo la unión. Veo de que está negativo con negativo. Quiere decir que se van a restar las fuentes. Y en este caso, 6 menos 6 daría 0 voltios. Me están pidiendo la corriente. Entonces, voltaje sobre resistencia. La resistencia es de un ohmio. 0 entre 1 es 0. ¿Ya? Entonces, esto puede pasar, ¿ya? No es extraño en los circuitos. Lógicamente, es un circuito de aplicación de cálculo, no es un circuito práctico en la realidad. O sea, sería improductivo tener este tipo de circuitos donde no haya corriente. Ahora vamos para el otro, que es el paralelo. Entonces, las resistencias en paralelo, tres reglas principales. Para un determinado número de resistencias en paralelo y del mismo valor, la resistencia total se calcula dividiendo el valor de una sola resistencia entre el número de ellas.
Digamos, aquí tengo una, dos, tres, cuatro resistores en paralelo. Si todas tuvieran el mismo valor, digamos 100 ohmios, 100 ohmios, 100 ohmios, 100 ohmios, 100 ohmios, ¿verdad? Me dice que para calcular la resistencia total, divido el valor, el valor de una de ellas, que sería 100 ohmios, sobre el número de resistores, uno, 2, 3, 4. Entonces 100 entre 4. De esa simple forma, ¿sí? Puedo averiguar la resistencia total si todas tienen el mismo valor, ¿ya? Cuando solamente tengo dos resistencias en paralelo, ¿ya? Eh, multiplico y divido entre la suma. O sea, multiplico el valor de ambas, sumo el valor de ambas y divido. Cuando solamente son dos resistores. Dos. Pero si tengo varios resistores y todas son de distinto valor, entonces me toca emplear esta forma. Se puede ver un poquito compleja, pero después de que usted lo utilice unas tres veces, ya se apropia de ella. Entonces la resistencia total es uno sobre el valor de R1 más uno sobre el valor de R2 más uno sobre el valor de R3 más uno sobre Rn. Bueno, aquí llaman Rp, ¿no? Entonces, veámoslo aquí en el ejemplo. Encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que una fuente de 12 voltios. Entonces, tengo un resistor aquí también hay que tener mucho cuidado, 1,5K, o sea, 1500. Uno de 10K, o sea, 10.000. Uno de 4,7K, o sea, 4.700. Y uno de 100K, o sea, 100.000. ¿Ya? Entonces, como me piden la corriente, o sea, no me están pidiendo la resistencia total, me están pidiendo es la corriente total. Una manera es encontrar las corrientes por cada uno de los elementos, o sea, la corriente que pasa por R1, la corriente que pasa por R2, la corriente que pasa por R3 y la corriente que pasa por R4, y sumar las corrientes que me va a dar la corriente total, ya que la corriente total, digamos, la corriente normalmente sale del negativo. Llega a este punto y esa corriente total se divide aquí, se divide aquí, se divide aquí y se divide acá. Entonces, encontramos las corrientes parciales. Y 1 igual al voltaje sobre R1. Pero ojo que es 1500, no es 1,5 sino 1500. ¿Ya? Eso me da 8 miliamperios. Y 2 voltajes sobre R2. Acuérdense que el voltaje en paralelo, nos decían arriba, que es el mismo. Entonces, 12 voltios sobre 10.000. Aquí es 10.000, 10K, 10.000. No es 12 sobre 2, sobre 10. Es 12 sobre 10.000. Y eso me da 1,2 miliamperios. Y 3 voltajes sobre R3, los mismos 12 voltios sobre 4,7K, o sea, 4.700. Y eso me da 2,55 miliamperios. Y 4 voltajes sobre R4, 12 voltios sobre 100.000, no sobre 100, sobre 100.000. Eso me da 0,12 miliamperios. Yo creo que esta corriente está mal. Entonces, entre 100.000, no, está bien, 0,12 miliamperios.
Y entonces el paso siguiente sería sumar las corrientes. 8 miliamperios más 1,2 miliamperios más 2,55 miliamperios más 0,12 miliamperios. En total, 11,87 miliamperios. Ahora, si quisiéramos calcular la resistencia total, ¿verdad? Para encontrar la corriente total, entonces empleo la fórmula 1 sobre R1. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí, digamos, voy a dividir primero 1 sobre 1500, 1 sobre 10.000, 1 sobre 4700, 1 sobre 100.000. Los resultados que están aquí los voy a sumar, los resultados que me dio de la división de esta, de este y esta, los sumo. Y ese resultado voy a dividir 1 sobre ese resultado. Y eso me da 1,01 kiloohmios o 1010 ohmios. Ahora, teniendo la resistencia total, puedo averiguar la corriente. Voltaje sobre resistencia total. 12 sobre 1010 ohmios, 11,88 miliamperios. ¿Ya? Aquí la diferencia son unas décimas, pero ya eso no tiene mucha importancia. Nos dice calcular el voltaje que proporciona la fuente, no nos dan el voltaje, para que exista una corriente de 6 amperios fluyendo por todo el circuito. Entonces me dan 1, 2, 3, 4, 5 resistores. Antes de ver lo que nos explica el documento, mire, aquí tengo 3 resistores del mismo valor. Entonces yo puedo emplear lo que nos decían arriba, que si tengo resistores del mismo valor, puedo tomar el valor de uno de ellos y dividirlo entre el número de resistores que tienen el mismo valor. Entonces, si yo tomo 3K, o sea, 3000 ohmios, entre 3 me daría 1K o 1000 ohmios. O sea, estos 3 resistores me puede quedar uno solo de 1K. Entonces, al reemplazar estos 3 resistores por uno solo de 1K, me quedaría 1, 2, 3 resistores de 1K. ¿Sí? Y si empleo el mismo método, entonces tomo 1K entre 3, me daría 333,3333 ohms, la resistencia total. Veamos si es cierto. Entonces, bueno, aquí dice que para calcular la resistencia equivalente, entonces puedo hacerlo por partes también. Entonces, aquí toman estos dos y utilizan la fórmula R1 R2 sobre R1 más R2, o sea, 1000 por 1000 sobre 1K más 1K da 500 ohmios. Y del otro lado, los tres que están aquí, bueno, emplean la que yo les dije, 3K sobre 3, 1K, me quedarían dos resistores y empleo la fórmula de dos resistores, R1 por R2 sobre, perdón, R1 más R2, y eso da 333,333. O sea que el cálculo que hice aquí mental, ¿verdad? Aquí lo hicieron por paso y vean de qué nos dio el valor que yo les había dicho. ¿Ya? Ya teniendo la resistencia y como nos dan la corriente, averiguamos el voltaje. Voltaje igual a I por R o R por I, eso da 1,99 kilovoltios. ¿Ya? Circuito mixto es un poquito más de cuidado. Si yo analizo este circuito, esto hay que hacerlo en varios pasos. Mi recomendación, aprendices, es que vayan dibujando el circuito equivalente. O sea,
usted, estos dos están en paralelo, usted los resolvió, tiene que quitar estos dos y colocar uno solo. Entonces, tiene que hacer un diagrama otra vez donde estos dos van a quedar uno solo. ¿Ya? Ese solo que le quedó con este y con este estarían en serie. Entonces usted resuelve esos tres en serie y le va a quedar uno solo y va a dibujar otro diagrama con uno solo. Entonces para saber qué nos va quedando en serie y qué nos va quedando en paralelo. Porque donde usted no comienza a dibujar los circuitos que van quedando, eh, se va a enredar. ¿Ya? Entonces, aquí está paso a paso. Entonces aquí dice R6 y R7. Ya, estos dos que yo les dije que estaban en paralelo. Aquí los resolvieron. Ahora dice que, miren, es que si ustedes los ven así, nada más con la fórmula, pronto no lo van a entender. Entonces, yo les decía, aquí queda uno solo y ahora estos tres quedan en serie, ¿verdad? Entonces, ahora lo suman, R4, tal. ¿Listo? Bueno, y aquí sí lo dibujan el circuito, ¿ya? Entonces, todo eso que usted resolvió aquí, esta partecita de aquí, ya lo vuelven a dibujar, queda esta parte con el que tiene acá. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué seguimos resolviendo? Podemos ver, estos dos están en paralelo. Por aquí ya hablan de R8, R8. Vamos a RA. ¿Dónde sacan 8.2? Ah, bueno. Ellos sumaron, anteriormente sumaron estas dos, queda una sola, ¿ya? Que es la que sacan aquí. 5.2 más 160. Estos valores están malos. Lo que están sumando es estas dos, 5.2 más 160, ¿ya? Que sería 168. En este caso sería 165.2. Y esas dos van a quedar en paralelo con esta de acá. Que esta sí está bien calculada aquí. Que serían estas dos que, para aquí no es 5.2, sino 168. O sea, fueron borrando y no colocaron los valores adecuados que pasó aquí. ¿Ya? Entonces, aquí sería 168, bueno, 165, porque esto no es 8.2, sino 5.2. ¿Ya? Ahora, esas dos quedan en paralelo. Aquí las resuelven. ¿Ya? Estas dos también están en paralelo. Aquí las resuelven. ¿Sí? ¿Cómo queda el circuito? Claro. Entonces, estas dos al quedar en paralelo y resolver queda una sola. Aquí queda una sola y me quedan cuatro resistores en serie. Un K, 3K, el resultado de este paralelo y de este paralelo. Y aquí lo suman directamente. ¿Ya? Y esta resolución faltó dibujar más circuitos para guiarnos mejor. Entonces, esa es mi recomendación para ustedes. Dibujen lo que vaya quedando. O sea, usted resolvió un paralelo, dibuje el circuito nuevamente. Trate de no borrar, o sea, no borrar y colocar, sino hacer
un nuevo circuito. En este ejercicio práctico, ¿qué noto yo aquí? Estas dos están en paralelo. Estas dos están en paralelo. Entonces yo resolvería estas dos en paralelo, estas dos en paralelo. Al resolver estas dos en paralelo, me quedaría en serie con esta de aquí. Y entonces aquí ya tendría una sola. Y al resolver estas dos en paralelo, el resultado me quedaría en paralelo con la que está aquí. Y al final me quedaría serie con esta de acá. Entonces, veamos cómo lo hacen aquí. R6 y R3. R6 y R3 en paralelo. Entonces, ahí está. RA sumando con R2. O sea, estas dos en paralelo con esta en serie. Ahí está. Entonces, miren cómo quedó el circuito. Ahora resuelven estas dos en paralelo. ¿Ya? Y queda esta de aquí. Entonces, estas dos quedaron en paralelo y después se suman con R5. Ahí está. Entonces, analizar los circuitos eléctricos por medio de la ley de Ohm es una de las acciones más importantes en el campo de energía eléctrica, ya que por medio de esta ley se pueden resolver numerosos problemas de la vida real. Por ejemplo, se puede saber si la intensidad que circula por un calentador utilizado en casa, el cual se encuentra conectado a una red de 110 voltios y que tiene una resistencia de 11 ohmios, o se podría saber qué magnitud debe tener una resistencia para un circuito determinado funcione correctamente. ¿Ya? Entonces, el material es un poquito largo, pero sustancioso. Igual hay un material complementario, ¿ya? Eh, uno en PDF normal y el que dan de las referencias bibliográficas. Y yo, claro, este no. Entonces aquí tienen otros ejemplos de los circuitos, ley de Ohm, etcétera. ¿Ya? Ahí lo pueden estudiar. Entonces, el foro, entonces, esa es la actividad 4. Actividad 4, foro temático, elementos electrónicos. Entonces, usted dice responder. Aquí va a colocar su respuesta. Recuerden que es es compartir con sus compañeros las diferencias que puede establecer entre un elemento electrónico pasivo y uno activo. Eso es lo que tiene que contestar en el foro. Entonces usted contesta aquí y le dice responder y juega. La evaluación,
Entonces, este es fácil. ¿Cuál es el voltaje en la resistencia de 12 ohmios? Entonces, usted contesta ahí cuál es. ¿Y cuál de los siguientes factores de potencia entregados representa mayor consumo? Entonces, ya usted sabe cuál va a ser el de mayor consumo, ¿ya? Acuérdese que el menor consumo es si el coseno fuera 1. Entonces ya, como quien dice, ya se la soplé ahí, ¿ya? Facilita 2 preguntas y enviar. Y la actividad, el taller, ¿ya? Primero descargo las instrucciones, ¿ya? Entonces nos piden averiguar en este circuito la intensidad por R2, que es la de por aquí, la tensión entre B y C, el voltaje entre estos dos puntos, la tensión entre C y D, el voltaje entre estos dos puntos, tensión entre D y E, el voltaje entre estos dos puntos, tensión entre P y D, o sea, el voltaje entre este punto y este punto, tensión entre C y E, el voltaje entre este punto y este punto, tensión entre A y E, entre este punto y este de acá, tensión entre A y B, entre esos dos puntos, intensidades por R1, intensidades por R3. Para el siguiente circuito hay la potencia en R4, potencia en este circuito, en este resistor de aquí. Ver el video y contestar estas preguntas aquí. Y calcular la corriente en el inciso A y la corriente en el inciso B. Y me tomé el atrevimiento de, bueno, lo simulé en el circuito circular. Entonces, dice que la corriente por R1 es 1.914. O sea que cuando usted eh, haga este punto aquí y R1, tiene que dar, con todos los cálculos, tiene que darle eso, 1.9, ¿ya? En R3, 1.19, cuando calcula aquí, debe dar esa parte. Ahí están los voltajes en los diferentes puntos. Digamos, el voltaje en A, el voltaje en B, el voltaje en C, y la tensión entre B y C, digamos, sería este voltaje, este voltaje. Entonces, cuando usted calcule, tiene que darle la resta de estos dos voltajes, ¿ya? Bueno, que también pude haber puesto el multímetro acá, ¿no? Pero eh, después de hacer este circuito, sí me salió de la membresía, ¿ya? Entonces, no pude hacer este porque me tocaba esperar. Profe, Entonces, el día de hoy voy a hacer la simulación, profe, ¿ya? Dime. y en lugar de simularlos, Bueno, no no podría, pide simularlo, no pide simularlo. O sea, yo lo simulé para que ustedes, digamos, tengan aquí la, la respuesta y sepan cuando hagan los cálculos lo que tiene que darle. Pero no hay que eh, simular. exacto, entonces podría en lugar de eso, eso me refería, podría en lugar de eso volver a hacer el texto en Word,
dejar los espacios, lo imprimo, por decirlo así, lo puedo dibujar y después lo puedo escanear y lo puedo enviar. Sí, claro. Ah, bueno, Sí, gracias. ¿ya? Entonces aquí están las fórmulas necesarias paso a paso, ¿ya? Para hacer las cosas. Ahí está, ¿ya? Me tomé ese atrevimiento. Algunos dirán, bueno, pero la profe, ¿por qué es así? ¿Por qué no? ¿Por qué cree que no podemos desarrollar? Pero no, quise ayudarlos un poquito. Entonces, las fórmulas, ¿ya? Aquí hubo un aprendiz que me cambió el 15 por 5 y entonces esa respuesta está mala. No es 5, es 15. O sea, ojo con los datos que tenemos y para no cometer locuras. Entonces, bueno, el punto 3 sí es ver el video y contestar. Entonces, les mandé esto, como quien dice, nada más para que lo llenen, ¿ya? Entonces, muchachos, muchachas, ha sido un placer guiarlos, ¿ya? Espero que aprovechen todo el conocimiento que estén adquiriendo o que hayan adquirido del curso, ¿ya? Entonces, ¿qué preguntas tienen, por favor? Recuerden revisar el correo para ver si tienen que corregir alguna actividad, la corrijan. Hasta el martes hay plazo para entregar todo. Hasta el martes 29 a las 12 de la noche. Ahí se termina. Yo el miércoles reviso y cierro el curso, pero ya el miércoles no me pueden enviar nada porque yo estoy ya en proceso de cierre, no de calificaciones, ¿ya? Así que espero esas correcciones, espero que se gradúe la mayor cantidad de gente, ¿ya? Entonces los escucho. Profe, su merced hace cierre el martes, bueno, el miércoles, perdón, y digamos la publicación del certificado va al correo, ¿verdad? Bueno, yo mañana tengo cuando es que sí, no, sí, mañana la tengo que publicar eh, lo del certificado. El certificado dura aproximadamente un mes, ¿ya? Ok. Y les llega la notificación al correo y de dónde obtienen que descargar, pero tienen que esperar aproximadamente un mes. Vale, listo, profe. Muchas gracias por todo ahí, por la enseñanza. Ok, Muchas gracias por todo, profe. Usted ha sido de bastante ayuda. ok, gracias a ustedes por madrugar tanto. Pues uno madruga porque es interesante el curso. Es como por lo menos yo que me he equivocado con ese taller de factor de potencia y ya se lo he mandado como no sé si como 5 veces ya, pero es porque de verdad es muy interesante el curso y cuando uno está interesado en algo, uno así se equivoque 1000 veces, uno rectifica las 1000 veces que sea para poder hacer las cosas. Gracias, No, sí, profe. no, sí, claro, ahí, pero siempre, por lo menos tú eres un ejemplo de una persona que está pendiente a las retroalimentaciones, ¿ya? Que está pendiente de los correos. Pero hay otro personal que uno les manda los correos y parece que no le llenan, ¿ya? No, Entonces, y el motivo por el que me equivoqué bastante en ese taller, que bueno, usted se dio cuenta que por lo general casi no me equivocaba y en ese sí me equivoqué, era porque estaba de viaje y entonces me ponía a hacer el taller y entonces me ponía, tenía como media hora o 40 minutos máximo para poder realizarlo y entonces no me concentraba bien en lo que estaba haciendo. ya. Bueno, pero espero que hayas disfrutado el viaje también. Gracias, profe. Entonces, muchachos, eso es todo. Nos vemos en un próximo curso. Que se inscriban.
Profe, buenos días. Dime, Teas. Eh, Profe, yo estoy interesado en otro curso que tenga que ver con armónicos o ese tipo de temas. ¿Qué curso me podría recomendar? Bueno, o sea, no tengo a la mano toda la lista de cursos ya, pero ahorita que publique mañana, ahí sale la página. Ay, ap- apágame un poquito el micrófono, por favor. Gracias. Eh, Te repito, no tengo a la mano toda la lista de cursos, pero en la publicación de mañana publico la página y ahí tú puedes entrar y mirar los cursos disponibles y mirar cuáles son los que te interesan y volverte a inscribir. Ok, profe, entiendo. Gracias. Ok. Profe, para por lo menos yo que estoy haciendo estos cursos, los estoy haciendo por orden, los que están como que dice en listas de electrónica y electricidad. Después que yo los termine, si yo quiero ser un técnico en electricidad, ¿qué debo hacer o dónde me debo inscribir? Cualquier curso que tú quieras hacer, te tienes que inscribir por Sena Sofía, ¿ya? Ahí salen los cursos disponibles, técnicos, tecnólogos, los cursos cortos, ¿ya? Mm, no sé, o sea, si quieres ir presencialmente al SENA, tienes que coger los cursos presenciales. En cuanto a los cursos virtuales largos, como técnicos y tecnólogos, en la rama de electricidad y electrónica, creo que no hay disponible todavía, ¿ya? Los cursos virtuales de técnicos y tecnólogos son más de informática, de gestión administrativa, pero de electricidad y electrónica no. Entonces, te tocaría mirar en la región donde estás. Entras a Sena Sofía, dice qué es lo que quieres estudiar, en dónde lo quieres estudiar, digamos, si es Santa Marta, por decir algo. Entonces ahí te saldrán los cursos disponibles en Santa Marta, ¿ya? Y ahí tú escoges el lugar donde quieres estudiar. Por ejemplo, aquí en Valledupar tenemos, en el propio Valledupar, tenemos dos centros. Uno, digamos, en el centro de la ciudad y uno en las afueras de la ciudad, ¿ya? Entonces, los dos centros pueden decir que hay electricidad industrial, pero entonces, ¿cuál te quedaría más cerca? Entonces tú tienes que escoger cuál te queda más cerca de tu residencia. Así, bueno, me sirve más el que está en las afueras de Valledupar, inscribirte allá, ¿sí? O no, me queda más cerca es el que está en el centro de la ciudad, inscribirte allá. Entonces tú tienes que ver bien cuál es el centro que lo ofrece para saber si te queda fácil ir hasta allá, ¿ya? Pero entonces tienes que filtrar la ciudad y el tipo de estudio. Si es presencial, si es virtual, todo por Sena Sofía lo puedes hacer. Ok, gracias, profe. Entonces, esto estar pendiente y pues me gustaría, no, electricidad básica, pero o electricidad domiciliaria. Pero no importa si es virtual o presencial, pero ya está, tendría que ser estando pendiente. Entonces, esto, como dice usted, en los centros donde ya estén Sí. disponibles los cursos. En este año el SENA está abriendo convocatoria mensualmente, ¿ya? Pero mensualmente no significa que estén abriendo cursos de electricidad, ¿sí? De pronto, si abrieron cursos de electricidad en mayo, ahorita en junio, de pronto no abren la convocatoria para electricidad, sino para otras áreas. En julio, para otras áreas. Y de pronto vuelven a abrir en octubre, por ponerte un ejemplo. Pero mensualmente se está abriendo convocatoria. Entonces tú tienes que estar pendiente qué convocatoria está abierta, cuáles son los cursos disponibles
en esa convocatoria. Ok, gracias, profe. Entonces, me despido, un feliz fin de semana y espero todas las correcciones que tengan que hacer.